Hola, muy buenas noches a todos y a todas. Hoy les había dicho que íbamos a tener un en vivo con Natalia Ospina, pero pues ella desafortunadamente tuvo una situación que le impide acompañarnos hoy, pero yo no iba a dejar de estar hoy con ustedes. Para mí este espacio, como se los he dicho, siempre es sagrado, es muy importante para mí. Así que sola o acompañada, aquí estoy. Y los estoy precisamente esperando. Por ahora estoy solita. Y les voy a confesar que una de las razones por las que decidí hacer definitivamente este en vivo hoy es precisamente porque para mí empezar a hablar y hacer un en vivo sola de este lado, ¿no? Pues realmente era un reto muy grande. Yo me sentía como que no iba a encontrar, no me iba a sentir cómoda como para poderlo hacer. Por eso como siempre, mi mamá la primera, amén. Pero como cuando empezamos a hablar con Noé, la posibilidad de estar hablando juntas, pues ya me hizo mucho más sentido. Yo dije, listo, es el momento de empezar a hablar, llevar el mensaje, buenas noches mami, de llevar este mensaje y de empezar a conversar y de empezar sí, a aportar en la divulgación de toda esta información que tiene que ver con la descodificación biológica, el coaching, y bueno, y muchas herramientas, las 5 leyes biológicas, y muchas herramientas que me permiten apoyar a las personas para aprender nuevamente a conectar con su esencia, con su naturaleza y con todas las herramientas que tenemos para poder volver a sanar, para poder activar en nosotros todas las herramientas que tenemos para poder sanar, porque finalmente de eso se trata, de que nosotros podamos confiar, volver a confiar en nuestra naturaleza, en nuestra biología, en que nosotros tenemos, en que este envase que nosotros tenemos tiene un diseño perfectamente hecho para poder nosotros vivir y pasar todos los desafíos que la vida nos propone. Y hola Narda, qué rico verte. Entonces, mi plan es, mi objetivo con este espacio definitivamente es poner mi granito de arena para que volvamos a confiar en nosotros, para que volvamos a saber que los recursos para poder recuperar nuestro bienestar físico, mental y emocional están dentro de nosotros. Que es muy común que estemos buscando soluciones afuera, que estemos buscando, hola Narda, que estemos buscando quién tiene la solución, una pastilla, una inyección, una intervención, alguien que me diga cuando realmente nosotros, cuando llevamos nuestra mirada hacia adentro, tenemos todos los recursos y podemos activarlos. Lo que pasa es que no siempre, no nos han dado esa información y al contrario, nos han estado dando constantemente un mensaje que habla de que necesitamos encontrar afuera de nosotros, en un consultorio, en otro lugar, la respuesta los recursos. Y eso no es, pues yo creo que puedo dar testimonio de que eso no es así y de que cuando nosotros decidimos empezar a buscar y sobre todo a encontrar, y es importante porque es ir con la resolución de encontrar la respuesta y de encontrar la solución. Bueno, las puertas se empiezan a abrir y empezamos a encontrar respuestas como las 5 leyes biológicas y la descodificación biológica. Entonces, ese es mi propósito con este espacio. Les quiero contar que hoy pasaron varias cosas. Primero, pues como vieron, es la primera vez que sucede que una invitada me dice que no puede participar a la hora de la sesión, pues por razones personales que pues son claramente válidas. Y además, ustedes se preguntarán, ¿y Noé? ¿Qué pasó con Noelia? Si este es un espacio pues de las dos y así creció. Pero resulta que justamente hoy Noé me cuenta que, si se han dado cuenta, pues durante marzo ella no ha estado
y era un acuerdo que habíamos puesto las dos de que ella no iba a participar en marzo porque por sus proyectos personales iba a estar muy ocupada. Sin embargo, hoy ella me dice, no, definitivamente tengo muchas cosas, tengo trabajo, tengo, bueno, por sus propios proyectos, gracias a Dios por el éxito en su consulta, porque tiene mucha agenda, porque se arriesgó a irse a un proyecto muy bonito personal, ya no puede estar, ya no me puede acompañar. Entonces, pues todo eso sucedió hoy y yo dije, bueno, todas las cosas pasan por un bien mayor. A mí la razón por la que iniciamos este proyecto con Noelia, en parte era pues porque veía mucho todo el aporte y lo que ella podía ofrecer, pero también porque me estaba escondiendo de no salir a hablar sola, ¿no? Porque esto que está pasando en este momento para mí era como, no me veo, o sea, no veo la posibilidad de salir a hablar sola. Y bueno, como la vida me obligó. Entonces, por eso quiero pedirles, porque para mí es supremamente importante hoy, que me digan, me compartan qué ha significado para ustedes este espacio, entre mates y cafés, porque como se han dado cuenta, siempre ha sido un espacio que nosotros lo hemos hecho con mucho amor, con mucha dedicación, muy estructurado. Hoy estoy improvisando, pero voy a hacer una frase que me gustó mucho y es que solo quien está preparado tiene la oportunidad de improvisar. Entonces, sí, estoy improvisando hoy, pero porque siento que era necesario estar en este momento, en esta forma. Y quiero pedirles que me cuenten qué ha significado para ustedes, qué les ha aportado, si lo ha hecho o no. Les quiero pedir, si quieren en comentarios, en un mensaje directo, por WhatsApp o como quieran que me digan hacia dónde les gustaría que vaya este espacio, qué les gustaría que tenga, si quieren más invitados, si quieren qué otro tipo de actividades. Si consideran que es un espacio que genera valor y que vale la pena que lo sigamos. No me gusta esa expresión, vale la pena, porque esto no es con pena, esto es con mucho amor. No es ni con pena al estilo chileno-argentino, que hablan de pena como tristeza, y nosotros los colombianos hablamos de pena como vergüenza, pero en ninguno de los dos casos. Esto no lo hacemos ni con vergüenza, ni con tristeza, ni con nada, eso lo hacemos con mucho, lo hago y con mis invitadas con muchísimo gusto, pero vale la pena, o sea, vale el gusto, el esfuerzo, la dedicación, si para ustedes genera valor. Entonces es importante para mí hoy escucharlos, no necesariamente, no me refiero a hoy en la conversación. Me gusta que sea improvisado, es un estadio genial y es un gran aporte. Gracias, Narda. Bueno, bueno, entonces de pronto vale la pena hacer un poquito más de improvisación, tal vez. Bueno, eh, tiene el conocimiento y tiene el control. Bueno, bueno, entonces, como les cuento, nació siendo un espacio, y su nombre lo dice, uniendo las culturas de Argentina y de Colombia, queriendo atravesar todos los países de habla hispana. Aquí tenemos personas como Narda de Perú, sabemos que hay personas de Ecuador, de México, hay personas de varios países, entonces la intencionalidad es seguir atravesando todos los países y todo el planeta, donde haya alguien de habla hispana a quien las inquietudes de volver a recuperar la confianza en sí mismo para volver al bienestar, para sanarse, para superar bloqueos mentales, emocionales, para mejorar su calidad de vida, esté y le interese, ese es el propósito de este espacio. Entonces, lo seguirá estando. De Chile, Alondra, ¡mua! Gracias por estar y por estar presente y por ser parte de mi apoyo, porque pues yo me apoyo también en ustedes me animan a poder estar acá, y saber que ustedes van a estar acá me motiva para seguir estando aquí, ¿sí? Porque finalmente, como les digo, yo no quiero estar aquí hablando sola, de ninguna manera. Entonces, saber que ustedes van a estar acá
me motiva tremendamente. Bueno, dicho esto, bueno, contándoles que pues a partir de hoy, entre mates y cafés, pues voy a estar yo solita, y lo pongo entre comillas, pues porque hay muchas personas invitadas, amigas, terapeutas, que van a seguir estando invitadas y que van a seguir nutriendo el espacio, pero pues voy yo a estar yo en la cabeza. Voy a estar más en momentos sola. Para eso también necesito pedirles que me pidan, díganme cuáles son sus inquietudes para yo tener más ideas hacia dónde generar espacios y pues que estas conversaciones sigan siendo un espacio de enriquecimiento. Bueno, hoy les pregunté a algunas de las personas que son fieles a este espacio qué tema les gustaría que revisáramos, que hiciéramos como un recuento de cualquiera de los temas de los que estuvimos hablando, porque si bien algunos los desarrollamos con invitadas expertas, pues yo estaría en capacidad de ahondar en cualquiera de estos temas. Como les digo, hoy me estoy reforzando mucho con esta frase: solo quien está preparado tiene la oportunidad de improvisar. Quiero sentir que ese es el mensaje que la vida me dio hoy a mí, ¿no? Como estás lista y tienes mucha información y puedes hacerlo. Y bueno, lo comparto con ustedes porque pues este es un espacio público, pero íntimo. Sé que las personas que están acá y que vienen conmigo son personas con las que puedo ser así de vulnerable, y eso realmente me honra muchísimo. Entonces, me dijeron que el tema que les gustaría que repasáramos un poco es los temas del sistema reproductor femenino, sexual y reproductor femenino. Así que bueno, si ustedes piden, yo siempre les digo pidan y honro ese pedido. No les voy a decir pídanme para no hacerles caso. Es la oportunidad de la dificultad, sí, nada. Así es. Y aquí estamos. Entonces, bueno, en esta dificultad que me dejaron hoy plantada, veo la oportunidad de arriesgarme y dar el paso de estar conversando solita. Que, como les cuento, para mí era un reto, para mí era como no me veo. Y aquí estoy. Yo tengo algo, y es que pues me encanta hablar de este tema, de estos temas que tienen que ver con recuperar la confianza. Nuevamente lo digo, recuperar la confianza en nuestro sistema, porque tenemos todas las herramientas para sanarnos, para volver al equilibrio, para volver al bienestar físico, mental y emocional. Ese tema a mí realmente me apasiona. A mí hablar me apasiona. Yo hablo hasta por debajo del agua. Y de este tema, pues más. Así que bueno, es un poco un tema de ir buscando la forma de que este formato, cuando yo esté sola, funcione, y claro, como les digo, seguir teniendo invitadas maravillosas y maravillosos, porque siempre hemos invitado a mujeres, pero eso no significa que este sea un espacio solo de mujeres. Entonces, me dijeron, vamos a hablar démosle un repasito al sistema reproductor femenino. Pues a eso vamos. Bueno, entonces, vamos a recordar el sistema reproductor femenino, visto los síntomas del sistema reproductor femenino, vistos desde la mirada de las 5 leyes biológicas. Entonces vamos a recordar, que ustedes saben que a mí me encanta que repasemos, porque mi propósito es que estas 5 leyes se nos vayan quedando, que nos vayan ya, que pasen a ser inconscientes, que nosotros ya sepamos con perfecta claridad que así es como funcionamos, y nuestras decisiones a la hora de afrontar o de transitar cualquier síntoma vayan guiadas por esta información, por la información de las 5 leyes biológicas. Es muy diferente la forma en la que nos aproximamos a un síntoma cuando nosotros estamos pensando que ese síntoma viene por la mala suerte, por la buenas noches, prima. Que ese síntoma es porque somos de malas, porque es hereditario, porque estamos averiados, funcionamos mal, hay algo que está mal en nuestro cuerpo. Cuando sabemos
y sabemos, esa es la palabra clave para mí, sabemos y tenemos la certeza de que lo que está ocurriendo es que nuestro cuerpo, ese síntoma nos está dando cuenta de que hay una adaptación de nuestro cuerpo a una situación que aún no hemos hecho conscientes. Y que en algunos casos ese síntoma nos está mostrando en qué etapa estamos. Entonces recordemos que, por decirlo de alguna manera, nosotros tenemos como 3 maneras de funcionar. Esto en palabras de ingeniera, esto es conflictología en palabras de ingeniera. Tenemos 3 maneras de funcionar. Una que es como la normal. Ahí vamos por la vida, normalito, que tiene que va fluctuando en cierto rango de ir desde el estrés y relajación. Pero resulta que a veces nos encontramos con ciertas situaciones que nos generan un alto nivel de estrés. Y inconscientemente lo sentimos como algo que nos está poniendo en mucho peligro, que nuestra supervivencia está en peligro. En ese momento entramos a funcionar en nuestro segundo modo de funcionar, que sería en el modo de emergencia. Estamos, caray, hay que resolver esto porque esto nos está poniendo en peligro. Entonces estamos en peligro y necesitamos encontrar una solución. Y ahí nuestro cuerpo va a, digamos que sí, es a funcionar de una manera exagerada, que puede ser generar sobreesforzar un órgano. Si el sobreesfuerzo no es suficiente, generar más células para esforzarse todavía más. O en otros casos, detener la función. Y si detener la función no es suficiente, también bajarle, necrosar, quitar células. Ese es nuestro segundo modo de funcionar. Y el tercero es que una vez ya hemos salido de esa situación de riesgo y peligro, entramos a el modo de reparación. ¿Por qué? Porque nos sobreesforzamos muchísimo. Como hubo ese sobreesfuerzo, nuestro cuerpo necesita descansar si se sobreesforzó, o como volver a arrancar, volver a reponer las células que perdió, si necesitó hacerlo, o simplemente como volver a tomar el ritmo normal, porque se detuvo completamente y entonces ahora necesita poco a poco ir a volver a tomar su función. Entonces, tenemos esa etapa de reparación para volver a nuestro modo normal. Entonces, esa es la segunda ley biológica, que nos habla de que los síntomas siempre se desarrollan en esas 2 fases, en la de estrés o emergencia y en la de reparación. Entonces, cuando nosotros entendemos que nuestro cuerpo que es eso lo que está pasando, o está súper estresado porque está tratando de resolver un problema, o se está reparando. Pero no es, o sea, eso nos ayuda a comprender qué es lo que nos está pasando. O sea, no es como que se enloqueció y está haciendo algo que está simplemente funcionando mal. Tu cuerpo nunca funciona mal. Hay esas 3 formas, normal, vamos a llamarlo así, eso es como en mi expresión, esos no son los términos técnicos, pero a mí me interesa más que la comprensión que lo técnico. Entonces estamos en el normal, en el de emergencia y en el de recuperación. Normal, emergencia o recuperación. Ninguno son las 3 formas de estar en nuestro cuerpo. Ninguna dice enloquecidos, funcionando mal. Ninguna. Ninguna tiene que ver con que nuestro cuerpo esté funcionando mal. Entonces esa es otra comprensión que cuando nosotros podemos decir, mi cuerpo se está adaptando o se está reparando. Pero no es que esté funcionando mal. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí eso me da mucha tranquilidad. Eso me da como sí, ya descartar la posibilidad de que estoy funcionando mal, porque es que el concepto de estoy funcionando mal, o la idea de que estoy funcionando mal, o de que hay algo mal en mí, nos hace entrar en algo que es la desvalorización, ¿no? Es sentir que soy inadecuado, que soy defectuoso, ¿sí? Y ese tipo de formas de vivirnos los síntomas
generalmente hacen que no podamos salir de ahí o genere otros síntomas. Cuando empezamos a tratarnos de esa manera, entramos en la desvalorización, en la culpa, en la vergüenza, en el rechazo a nuestro propio cuerpo, y ese mismo tipo de circunstancias generan sintomatología, generan que nuestro cuerpo se estrese, porque es digamos que una de las cosas que buscamos, por ejemplo, en síntomas como el dolor del sistema musculoesquelético, de la sangre, eh, bueno, eso es en general. Cuando nosotros empezamos a hablarnos de esa manera. Y muchas veces es eso lo primero que tenemos que lograr. ¿Cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo cuando el síntoma aparece? ¿Qué nos decimos? ¿Cómo nos tratamos cuando aparece ese síntoma? Porque eso es uno de los riesgos que hace que se cronifiquen algunos síntomas, que hace que se repita y no logremos repararnos. Que para repararnos necesitamos estar relajados, acuchicharnos el cuerpecito, darnos el tiempo, darnos el cuidado, pues como maternarnos literalmente para poder lograr terminar de repararnos. Pero generalmente lo que hacemos, si empezamos a revisar, es hacer cosas que van en contra de ese proceso de reparación. Entonces, queremos sanarnos a toda carrera. Tomamos medicamentos que detienen el proceso de reparación. No, con esto no estoy diciendo que no se tomen sus medicamentos, pero sí ideal que busquen médicos que sepan de 5 leyes biológicas para que si llegaran a necesitar los medicamentos, lo usen de una manera que vaya siendo en colaboración con el síntoma, que sea para ayudarnos a calmar un poco la molestia, pero no a detener la reparación. Que si detenemos la reparación, lo que va a pasar es que el cuerpo de todas maneras, es como que, imagínate que es un tubo que viene con una cantidad de agua y es el flujo que tiene que salir, que tiene que poderlo sacar. Y nosotros le ponemos un tapón. El objetivo es liberar todo ese líquido y nosotros le ponemos un tapón. Entonces no se va a poder liberar. Pero si la situación es muy incómoda y nosotros decimos, bueno, listo, es que salga a esa velocidad y tan rápido es demasiado, vamos como a negociar, vamos a darle un espaciocito, vamos a empezar a dejar que salga de a poco, de a poco, de a poco. Entonces vamos a tomar, a buscar medicamentos de manera que permita que la reparación se dé, pero nos suavice los síntomas. Entonces, para eso es importante que el médico sepa de las 5 leyes biológicas. Si no, simplemente vamos a poner un tapón ahí. Entonces, esa es otra de las cosas que yo creo que es un regalo importante cuando empezamos a cambiar nuestro chip, ¿sí? Entonces, cómo nos hablamos a nosotros y cómo entendemos que nuestro cuerpo lo que necesita es ese soporte para poderse reparar, para poderse recuperar. Esa es la segunda ley. La primera ya vamos a hablar de los conflictos específicos de cada órgano. Me olvidó con la tercera, vámonos con la cuarta, que nos habla que es importante. Bueno, la tercera estamos hablando que se las estaba hablando un poquito, que tiene que ver con el sentido de acuerdo a la etapa en la que se creó ese tejido, pero bueno, eso ya es muy técnico, eso yo creo que nos interesa más a los descodificadores. Pero la cuarta es muy importante porque nos habla del papel que tienen los microorganismos en la reparación. Entonces nosotros nos han contado que los microorganismos son los culpables de la enfermedad. Pero ya esta cuarta ley nos habla de que eso no es así y en realidad, y es una invitación que les hago de verdad con mucho cariño a que empiecen a investigar acerca del verdadero papel de los microorganismos, porque hay muchas decisiones que estamos tomando en el cotidiano que se basan en esa idea de que los microorganismos son los malos del paseo, y también en este momento hay muchísima información que no sale a la luz que nos demuestra que eso no es así.
y que lo demuestra, ¿sí? Que es científicamente comprobado que eso no es así. Pero como no es la información que está llegando a la gente, que se está divulgando, pues seguimos creyendo eh, ideas que van más bien en contravía de nuestro bienestar. Les quiero hacer una recomendación súper importante y es busquen una serie documental que salió estos pocos días. Hay una colombiana ahí que se llama Una dosis de realidad. Son seis entregas, 6 dosis, en las que nos dan información supremamente valiosa, con evidencias, con expertos, hablando de este tema. Entonces ahí podemos encontrar información para quienes empiecen a decir, ve, ¿qué tal que esto sea cierto? Y entonces ahí sí, les recuerdo ¿por qué es tan importante en el sistema reproductor hablar de esto? Porque normalmente los microorganismos son súper claves en la reparación de los síntomas reproductores, pero como no lo hemos visto así, como pensamos que son los malos del paseo, normalmente tienen una carga muy grande de vergüenza, ¿no? Porque tienen que ver con el concepto de infección, de sucio, de eso que está mal. Entonces, esa carga tan fuerte que tenemos de creer que esos microorganismos son los que están afectándonos, también nos generan mucha desvalorización que nos vuelven a generar, nos van a cronificar algunos de esos síntomas. Entonces es importante que sepamos que no es así y que cuando esos microorganismos llegan a un tejido, vienen a colaborar, ¿sí? Porque por parte de los conceptos y las ideas que nos han permitido creer que los microorganismos son los enemigos, es porque está la idea de la competencia, ¿no? De que todos los seres que estamos en el planeta estamos en competencia, cuando es todo lo contrario, estamos en colaboración. Y la participación de los microorganismos vienen a colaborar, son nuestros amigos y vienen a ayudarnos. No son cómodos, nadie ha dicho que tengan que ser cómodos, y parte de lo que tenemos que aprender para podernos reparar es aprender a sostener esa incomodidad. Es parte de lo que necesitamos en este nuevo paradigma, llenarnos de recursos para poder entender cómo nos cuchichamos y sostenemos ese espacio incómodo que es de reparación. Entonces, y el quinto es el sentido, la quinta ley biológica es el sentido biológico del síntoma, que quiere decir que el tejido que reacciona, que como digo yo siempre levanta la mano y ayuda en un síntoma, es aquel que es especialista en esa función que no se pudo desarrollar en el momento del conflicto, porque lo que sucede es que hay una necesidad descubierta en el momento en que tenemos el choque. Entonces, cuando esa necesidad, cuando ya el cerebro dice, caray, necesitamos algo que no sé cómo hacerlo, y se busca cuál es el tejido que real o simbólicamente podría ayudar a satisfacer esa necesidad. Entonces ese es el sentido biológico. Entonces es parte de lo que tiene que ver con el sentido biológico. Y el síntoma, real o simbólicamente, lo que hace tiene un sentido, y ya lo vamos a mirar hablando de cada conflicto, o sea, lo hace hay un propósito claro, ¿sí? Lo hace entonces, por ejemplo, ulceramos los tubos, cualquier tubo en el cuerpo tiene la funcionalidad de transportar. Entonces lo hace para poder mejorar, ahora sí como el cuento de la caperucita, el lobo de la caperucita roja, es para comerte mejor, es para verte mejor, ¿por qué tienes esa boca tan grande para comerte mejor? ¿Por qué tienes esos ojos tan grandes para verte mejor? Siempre el propósito del síntoma es para hacer algo mejor, porque es lo que se necesita, o en otros casos para dejar de hacerlo, porque también lo que se necesita es no hacerlo, porque recordemos que, por ejemplo, hablamos que nosotros en la naturaleza estamos huir,
Cuando estamos frente a una situación de miedo, de riesgo, entonces huimos, combatimos o nos paralizamos. Entonces, por ejemplo, a veces la no acción es lo adecuado en ese síntoma. ¿Sí? El no hacer, el no llegar, el no moverse. ¿Sí? Entonces, si yo me quedo quieto, me paralizo, pues voy a dar la sensación de que estoy, hablando biológicamente como animal, da la sensación de que estoy muerto, entonces no voy a ser una presa deseable, porque el depredador no va a querer comerse a alguien que está muerto. O, por ejemplo, cuando hay un riesgo, hay un peligro inminente, si sigo avanzando, si sigo yendo hacia adelante. Entonces, lo que se necesita inconscientemente es no avances, no te muevas. Entonces, lo que puede pasar es que el síntoma es para que no lo hagas, para que no te muevas, para que te quedes aquí quietico. ¿Sí? Entonces, puede ser para más o para menos, pero siempre tiene ese sentido. Siempre el propósito es que puedas sobrevivir. Entonces, bueno, voy a chismosear a qué hora estamos, 7:30, vamos en media hora. Entonces, espero que este recuento, en palabras que yo espero que sean sencillas, y si no, díganme, yo busco otra manera, otra metáfora para que vayamos aprendiendo para que vayamos metiendo en nuestra mente estas 5 leyes para que cada vez que vayamos a tomar una decisión de cómo afrontar o transitar un síntoma, hagamos uso de ellas y nos facilite ese camino. Entonces, ahora sí, haciéndole caso a la solicitud, vamos a hablar de los conflictos del sistema reproductor femenino. Hablamos de reproductor y sexual, ¿no? Pues porque nuestra forma de reproducción es sexual, ¿no? Entonces vamos a hablar, no sé si recuerdan la conversación que tuvimos con Gloria del Valle, que fue la primera que hablamos de la mirada general de los sistemas del aparato reproductor femenino. Ella hablaba y decía que ella, bueno, va viendo cómo simbólicamente, vamos, de arriba hacia abajo va teniendo que ver con ciertas funciones. A mí también me gusta esa lógica. Entonces, parte de lo que sucede en el sistema reproductor femenino y sexual femenino, pues tiene que ver con efectivamente la reproducción, la continuidad de la especie, asegurarnos de que siempre vamos a seguir, la especie va a seguir existiendo, nos vamos a seguir reproduciendo y va a seguir existiendo. Y el contacto, porque recordemos que la parte sexual nuestra no solamente tiene que ver con el propósito reproductivo, sino que también tiene que ver con la relación, ¿no? Con el afecto, con el contacto, con el nutrir la relación de pareja, ¿sí? Entonces también, los síntomas que hacemos en el sistema reproductor femenino tienen que ver especialmente con esas dos funciones. Entonces, vamos a empezar hablando de la parte de los ovarios. Entonces, el ovario tiene 2 tipos de conflictos. En las células germinativas, acordémonos que pues lo que sucede ahí es que se genera el óvulo para poder, que al germinarse, pues este nuevo miembro de nuestro clan. Entonces, cuando tenemos síntomas en nuestras células germinativas, generalmente tienen que ver con una pérdida muy dolorosa, la pérdida en el clan. Bebés que nacieron porque muere un hijo, bebés que abortos, situaciones en las que duele muchísimo la pérdida de este miembro del clan. No solamente bebés, también puede ser amigos, padres, cualquiera de nuestro clan, pero con esa sensación de pérdida. Y no solamente la pérdida que ya efectivamente se da, sino el temor a perder, ¿sí? Que puedo perder ese hijo, puedo perder ese familiar. Esa pérdida puede generar síntomas en las células germinativas. Es decir, si nosotros siempre vamos, no por tener una pérdida, necesariamente vas a generar un síntoma en las células germinativas. ¿Por qué? Porque puedes tener otros recursos
a nivel emocional, a nivel afectivo, a nivel de interpretaciones, para gestionar ese estrés. Pero si no los tienes y si has generado el síntoma, entonces eso es lo que vamos a buscar. Conflictos o situaciones en las que la necesidad, o sea, lo que quedó descubierto, bueno, es esta pérdida de este miembro del clan. ¿Listo? Si tienen preguntas, por favor háganmelas hoy más que nunca. Será buenísimo que me vayan compartiendo sus preguntas. Ahora, la otra parte en el tejido, en los ovarios es en el tejido hormonal. También tiene que ver con la pérdida, pero tiene una connotación importante y es la sensación de desvalorización o de impotencia. Y entonces es cuando yo, ante esa pérdida, me desvalorizo. Entonces, ¿cómo es que me desvalorizo? Yo siento que puedo sentir que fue mi culpa, ¿no? Es que o puedo sentirme impotente o incapaz, por ejemplo, siento que me siento incapaz de evitar esa pérdida, por ejemplo, o evitar una separación también. En la desvalorización podemos buscar emociones como la culpa, la vergüenza, la impotencia, el rechazo, el desprecio por mí mismo, ¿sí? ese tipo de emociones, porque a veces cuando decimos desvalorización como que no entendemos de qué estamos hablando. Entonces estamos hablando de cuando sentimos de alguna manera que no somos suficientes o no somos adecuados para alguna función. Entonces, si nosotros sentimos que de alguna manera no fui suficiente, no fui lo suficientemente algo para poder cumplir con esa función, entramos en esa desvalorización. No fui adecuada. Y eso pues, les digo, se puede ver con esas otras emociones, como les estoy diciendo, la frustración. Entonces, eso es los conflictos en el tejido hormonal, tienen que ver con eso, con la desvalorización ante la seducción, ante es que no me siento suficiente para ser la elegida de una pareja para poder, porque entonces en la pérdida, biológicamente lo que se está buscando o el sentido es recuperar, reponerla. Sé que un hijo no repara otro, que tener un bebé ya conscientemente no va a reparar la pérdida de un amigo o algo así, pero en nuestra biología sí, esa es como la forma, lo más parecido que puede hacer para resolver esa necesidad. Entonces va a tratar de ese sentido, ese para qué, para poder reponerlo, ¿no? Que les decía, el para comerte mejor, es para poderme reproducir mejor. Y resulta que a veces decimos, es que no tengo un hombre, no soy capaz de conseguir esa pareja para poder reponerlo, por ejemplo. Eso también podría ser otro tipo de situación que sucede en el tejido hormonal. Entonces, buscamos cuál es el sentido. Se genera más hormona, porque en este caso estas hormonas nos ayudan a ser mucho más atractivas. Entonces hay que subirse lo bonito, como dicen por ahí, para poder conseguir la pareja. Entonces ese es el sentido. No sé si tienen preguntas, voy a continuar por acá. Entonces bajamos de los ovarios a las trompas de falopio. En las trompas de falopio, la función que se da, básicamente, es la función del encuentro, ¿no? El encuentro entre el óvulo y el espermatozoide. Entonces, lo que va a ocurrir ahí, o los síntomas que se van a dar en las trompas de falopio, tienen que ver con ese encuentro, con el encuentro entre el hombre y la mujer. Por un lado puede ser porque tenemos la sensación, la vivencia, la interpretación de que no es el momento adecuado, que no es el ambiente adecuado para tener un bebé. Entonces, lo que va a hacer la biología es hacer lo necesario para impedir el encuentro, para que no se dé para que no tengamos ese bebé, para que ese bebé no se dé. Entonces, esa es una posibilidad. Otra posibilidad también es cuando tenemos vivencias de encuentros entre el hombre y la mujer, o sea, que tienen esta connotación de género, que no son adecuados, que son irrespetuosos,
no necesariamente sexual, pero sí, por ejemplo, em, cuando un compañero de trabajo, por decir algo, por darles un ejemplo, es agresivo o es maltratador por el hecho de ser mujer. ¿Sí? Entonces, escenarios como misógenos, ese tipo de cosas. Entonces es donde puede ser sexual, pero puede que no lo sea, pero es ese contacto entre el hombre y la mujer que puede tener dificultades. Entonces eso también es un conflicto que nos lo ayuda a gestionar las trompas de falopio. Ahora nos vamos al útero. El útero tiene dos funciones fundamentales se ven los dos tejidos en el endometrio, que es la capita pues que se forma, que crece y que se va decreciendo con la menstruación, y el miometrio, que es la parte muscular. Entonces en el endometrio, ¿cuál es la función del endometrio? Pues es donde va a anidar, va a recibir el óvulo fecundado, lo va a anidar y lo va a nutrir y lo va a sostener el tiempo necesario para que este ser se forme y pueda llegar pues a formarse lo suficiente para nacer, para poder llegar a ese momento. Entonces, el endometrio nos digamos, a reaccionar frente a situaciones en las que simbólicamente sentimos que no podemos generar el ambiente adecuado para la crianza de ese bebé. ¿Sí? Entonces puede ser que es en ese sentido, por ejemplo, pues la mamá o por ejemplo la abuela, porque tiene mucho que ver con preocuparse por el ambiente adecuado para la crianza espérame, se me olvidó la palabra. No la encontré. Pero que tiene que ver con los descendientes, pues, con los hijos, con los nietos, porque, por ejemplo, podría ser una abuela que siente que donde están creando sus nietos no es el espacio adecuado para el crecimiento de un hijo, por ejemplo. También tiene que ver. De hecho, podría ser, a veces ya cuando son hijos grandes, también se puede dar. Así que no me siento capaz de sostener a ese hijo. También tiene que ver con sexualidad fuera de la norma, de lo que nosotros consideramos que es lo adecuado, lo correcto. Entonces decimos como no me siento sucia o siento que este contacto sexual es desagradable. Eso también podemos hacer síntomas en el endometrio cuando sentimos que el contacto sexual que estamos teniendo no es correcto. ¿Sí? De alguna manera sentimos que es sucio, que es inadecuado, que no es con la pareja adecuada. Podría ser que situaciones, por ejemplo, en las que mi pareja no me gusta. Estoy teniendo relaciones sexuales con una pareja con la que yo no me siento cómodo o con prácticas con las que yo no me siento cómoda. Eso también lo podríamos tener en el endometrio. En el endometrio también podríamos, o en el útero también podríamos hablar de situaciones conflictivas por el hecho de ser mujer. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, es que por el hecho de ser mujer mi papá no me quería. Por el hecho de ser mujer, por ejemplo, en el trabajo, me siento que no me dan oportunidades en el trabajo. Por el hecho de ser mujer, a mí no me daban permiso de salir a la calle y a mi hermano sí, por ejemplo, protesto. Por el hecho de ser mujer, rellena tú, si has tenido vivencias que tienen que ver con eso. Ya cuando empezamos a tener, eso es cuando, digamos que es exageración en el crecimiento del endometrio, o doloroso, o purulento, eso. Ahora cuando participa el miometrio, que es cuando se generan miomas, entra la connotación nuevamente a lo que les venía hablando de la desvalorización. Entonces es cuando yo siento, por ejemplo, la impotencia. Es que me siento impotente para generar el espacio adecuado para el bebé. Es que siento que no puedo generar un ambiente, por ejemplo, no puedo conseguir la pareja adecuada para tener este bebé.
Hay casos, por ejemplo, cuando la posición del útero no es la adecuada, ¿sí? Que se va hacia adelante o hacia atrás, es porque podemos considerar que la persona con la que estoy teniendo relaciones sexuales, de alguna manera consciente o inconsciente, la mayoría de las veces esto es inconsciente, considero que no es el padre adecuado. Entonces, de esa manera me protejo para no tener bebés con esta persona. Entonces, siento que esta no es la persona adecuada, entonces no dejo de esta manera la biología dice como no voy a dejar que el semen entre y haya la fecundación. También, por ejemplo, cuando pensamos que, por ejemplo, mi trabajo, mi profesión, mi desarrollo profesional y la maternidad no las puedo desarrollar juntas. Entonces también siento esa impotencia porque no puedo lograr que las dos cosas. Y puede ser que yo sienta que no, es que yo no quiero ser mamá, pero inconscientemente hay una necesidad, un deseo de tener esos bebés. Dana también nos dice, mantiene el espacio ocupado. También es otra cosa, el mioma puede hacerla como nos están pidiendo, que es una desvalorización también común, y es como que siento que en mi familia me están pidiendo que tengan bebés, ¿no? Como que me están presionando para que tengan bebés. Yo no quiero, pero ni siquiera soy capaz conscientemente de decirlo, de decir que me estoy sintiendo desvalorizada por eso. Y entonces inconscientemente le busco la excusa con el mioma que hace que se llene el espacio. Entonces es como, yo no puedo quedar embarazada porque ya está ocupado ese espacio. Totalmente inconsciente, pero en la terapia y en la consulta lo buscamos para poder encontrar cuando eso sucede, cuando lo que hacemos es llenar el útero con un mioma para no tener que estar embarazada. El útero invertido, claro, porque es uno de esos síntomas, claro, porque lo que hace es, o sea, la ubicación, esto está perfectamente engranado y si yo corro el útero, pues ya no voy a permitir que se dé la situación para poder tener ese bebé. Entonces es una forma de asegurarme de que no se va a dar ese bebé, porque es que nosotros también buscamos que se den las mejores condiciones posibles. Si ese bebé no se va a dar en unas buenas condiciones, nuestra biología también pues también nos va a ayudar a decir, no, este no es el momento, estas no son las condiciones, entonces lo vamos a evitar. De hecho, en términos de reproducción, hay varios modelos en los que cuando la situación, el ambiente es muy riesgoso para que los bebés se den, que eso lo vemos en la biología, entonces se va, cuando digo la biología, también en los animales, y es que cuando es un animal que está siendo muy depredado, que nada más nace y ya llega el depredador y se los come muy rápidamente, o sea que la posibilidad de que lleguen a la adultez y se reproduzcan los miembros es bajita. En esos casos, la biología favorece la cantidad. Entonces va a generar todos los ambientes, la psicología, todos los comportamientos inconscientes y lo que sea necesario para tener muchos bebés. Entonces, cuando el ambiente o hay falta de recursos o la cosa es complicada, se tienen muchos bebés. Por eso es que muchas veces nosotros decimos, pero ¿cómo es que en ambientes de guerra, cómo es que en ambientes de pobreza, cómo es que en ambientes de dificultad tienen tantos hijos? Se ponen a tener tantos hijos, nos atrevemos a veces a decir, porque inconscientemente eso es lo que se hace. Se tienen muchos hijos porque necesitamos que haya mucho, a ver cuál se salva, cuál crece y cuál llega a reproducirse. Y empiezan a tener hijos muy jóvenes. ¿Sí? O sea, medio que ya están en edad reproductiva y ya empiezan a tener hijos. Pero es por eso. El otro modelo es lo contrario, cuando todas las condiciones están dadas, el papá adecuado, la mamá adecuada, el trabajo, todas las situaciones están perfectamente disponibles, entonces se privilegia la calidad. Y entonces es cuando se tienen pocos hijos, espaciados y a cada uno se le dedica
el tiempo, el cuidado para poderlos tener. Y el otro extremo es cuando ya es tan exagerado, cuando consciente o inconscientemente se siente que es tan exagerado el riesgo o el peligro que ya lo que se decide es que no haya bebés para la reproducción. Y esa es una de las cosas que puede suceder y que hay que buscar cuando hay problemas para fecundar. Porque puede ser que en el transgeneracional, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, por allá atrás hayan tenido vivencias de situaciones muy estresantes y entonces nosotros seguimos creyendo que en nuestro inconsciente seguimos trayendo con esa vivencia y puede ser que en este momento, digamos, tengo el esposo perfecto, el trabajo perfecto, la vida perfecta, es el momento de tener bebés y no lo logro. Porque en nuestro inconsciente sigue estando esa información, entonces necesitamos poderla buscar y poderle decir, eso ya no está pasando, ahora sí podemos hacerlo, ahora este sí es un buen momento. Como nos dice Narda, es totalmente lógica biológica. Y se entiende, y cuando lo empezamos a ver así podemos decir, ¡ah! Claro, ahora lo entiendo, con razón. O sea, por eso les digo, todos los síntomas tienen un para qué. Cuando podemos entender que hay un para qué en cada uno de nuestros síntomas, podemos empezar a decir, bueno, entonces yo puedo encontrar también la solución, puedo darle la solución, no solamente biológica, sino también en la interpretación. En nuestros recursos, por nuestras emociones y muchas otras cosas que nos ayudan a poder decir este síntoma ya no lo necesito. No necesito resolver esta situación de esta manera y encontrar la salida para que el programa ya termine y podamos volver al primer modo de funcionamiento, que es nuestro modo de funcionamiento normal. Bueno, ahora vámonos a la parte ya más exterior de nuestro sistema reproductor, que empezamos con el cuello, el útero y la vagina. Bueno, este es todo un grupo del cuello del útero, la vagina, la vulva, ya exterior. Entre más exterior, a medida que va siendo más exterior, más tiene que ver con el contacto sexual. Como ya las relaciones sexuales como tal. Entonces, en general, los conflictos que hacemos en estos órganos, labios menores, labios mayores, vagina, cuello del útero, en la epidermis, que yo estoy haciendo este repaso, pero recuerden que la doctora Felicita nos lo dijo, pero así súper detallado. En la epidermis, en la capa más superficial de estos síntomas, nos está hablando de el contacto, la separación de un contacto que queremos o un contacto impuesto. Entonces, como ya nos decía, el contacto sufrido. Entonces, el contacto o el tipo de sexo tiene que ver con lo sexual o lo afectivo, sino con la forma, específicamente la práctica sexual o también el recibir el afecto que quiero, el trato que quiero, ¿sí? No solamente la parte, digamos, genital, sino también la parte del contacto, del cariño, del trato, de cómo me lleva, que podemos quedar. Entonces es el que tengo, el que estoy teniendo, no lo quiero, o el que quiero, no lo tengo. Entonces, muchas veces puede tener que ver con la dificultad que a veces tenemos nosotras para ser súper transparentes con nosotras mismas y poder decir, yo quisiera, es X cosa, X práctica, porque a veces tenemos como esta idea de que el placer femenino, de la prohibición del placer femenino, y de que si digo, de que si pido, de que si expreso, pues eso está mal. Yo en alguna conversación con un grupo de mujeres escuchaba mucho el tema de es que si yo le digo a mi pareja que quiero probar esto, se va a enojar. Se va a enojar porque va a sentir que lo estoy pues como diciéndole que desvalorizando también en su rendimiento. O que va a decir como, ¿y usted dónde aprendió eso? ¿De dónde lo sacó? Cosas de ese estilo. Entonces a veces
podemos venir con esa idea de yo no le puedo decir a mi pareja y yo no puedo pedir lo que yo realmente quisiera. Esa es una opción. Otra opción es lo contrario. Yo no le puedo decir que esto que está haciendo no lo quiero. Esta práctica, así como la tengo, no la quiero, no me gusta. Entonces tiene mucho que ver con conocernos muy bien nosotras para poder decir qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos. ¿Y qué me impide que lo exprese? Que lo pida o que diga no, ya esto no lo quiero. O puede tener bien que ver, como les digo, la parte afectiva. Entonces puede ser que me separo de mi pareja y entonces quisiera tener ese contacto y no lo tengo. Es que no está. Es que físicamente se fue a vivir, se fue a trabajar lejos. Y entonces yo quisiera tener ese contacto y no lo tengo. Es que nos separamos. Es que, bueno, son muchas las situaciones, pero siempre lo que estamos buscando es con esa connotación en la parte de la epidermis que tiene que ver con eso, con ese fluir entre lo que tengo y lo que quiero y entre lo que me permito también, ¿no? Porque hay muchas creencias de poder pensar que algo es inadecuado o lo quiero, pero es que yo no debería quererlo, por ejemplo. ¿No? Yo quiero esto, pero está mal que yo lo quiera. Entonces, tiene que ver también con esa coherencia que tenemos con lo que nosotros realmente queremos. Eso es la parte de la epidermis. Cuando ya estamos hablando de la dermis, que es más abajo, estamos hablando de la necesidad de proteger mi sexualidad. O sea, lo que queda haciendo falta, la función que quedó haciendo falta fue la de protección. O por otro lado, el conflicto fue un conflicto de agresión. ¿Sí? Entonces, puede tener que ver con agresión sexual efectivamente. Pues que ya yo me siento agredida. ¿Sí? Y está puntualmente hablar de la agresión sexual como tal, física real, imaginaria o virtual. O sea, lo podemos haber vivido nosotras, puede venir de nuestros ancestros. O también, ay, se me olvidó, ¿qué les iba a decir? Espérenme. Ya me acordé. Cuando la indiferencia, ¿no? También puede tener que ver con eso, porque también es agresión cuando nuestras necesidades no están cubiertas. ¿Sí? Podríamos sentirlo de esa manera. Podríamos sentir que el maltrato es, por ejemplo, es que no me hablan tantos días, ¿no? Que a veces hay mujeres que dicen como, no, bien no me maltrata, es solamente no me habla. Entonces, caray, eso también es una forma de maltrato. Entonces, también es una forma de agresión. Entonces, cuando entramos ya en ese nivel, estamos hablando de la agresión, de sentir que necesito protegerme. ¿Y qué más? Bueno, este es como el repaso general, 7:58, una hora de conversaciones de este repaso. Espero que les haya servido. Muchísimas gracias por sus aportes, especialmente Narda, por las preguntas, Diana, por acompañarme. Me quedo pendiente de la pregunta que les hice de qué ha significado para ustedes entre mates y cafés. Y cómo les gustaría que se siga desarrollando este espacio, porque es muy importante para mí, para saber, bueno, cómo continuamos, cómo seguimos. Con mucho gusto, Diana Patricia. Y a todos los que estuvieron hoy en este primer entre mates y cafés muy lleno de café, solamente yo. Hablando de este lado, es muy importante para mí que estén ustedes del otro lado, que me dejen saber que están ahí, que me dejen saber qué tan valioso e importante es para ustedes este espacio, porque esto lo creamos entre todos. Entonces, solo si realmente vale, si para ustedes es valioso, pues lo seguiremos nutriendo. Porque nuevamente, esto es un bebé, y entonces este bebé necesita un buen espacio.
necesita ser nutrido, necesita ser cuidado. Y es con sus comentarios, con su participación, con su presencia, que lo podemos cuidar y hacerlo crecer. Entonces les agradezco muchísimo que me hayan acompañado. Les mando un beso gigante. La semana entrante tenemos un pequeño cambio de horario. Va a estar Noé en calidad de invitada por primera vez. Me encanta la información. Ay, qué bueno, Dianita. Muy enriquecedor el espacio. Gracias. La semana entrante Noé viene en calidad de invitada. El jueves, ella está en España, entonces vamos a hacerlo a la 1 de la tarde Colombia, 3 de la tarde Argentina. El jueves, vamos a estar hablando de nutrición, para cómo la alimentación también tiene todo que ver con nuestro sistema reproductor también. Entonces, interesantísimo, como siempre. Gracias, Narda, me dice, excelente, muchísimas gracias. Tus palabras, tú sabes cómo las valoro, las de cada una, las de mi hermana Jess, Diane y todas. Gracias por acompañarme, porque su compañía y sus palabras son las que hacen que esto valga la pena. Descansen, tengan una excelente noche.